Hola, estimadas amigas y amigos del portal del Villega, bienvenidos a otro sábado cultural. Y voy a hacer el tema que más o menos anuncié, que me pareció cada vez más interesante y terminé por dedicarme a él. Y tiene que ver con dos mujeres representativas en momentos distintos, en lugares muy distintos, vidas muy distintas. Uno a la femineidad, tal como era concebida en el siglo, gran parte del siglo, o sea, todo el siglo XX y para atrás también se podría decir. Y la otra representativa del feminismo, de una manera reservada, callada, sin declaraciones, pero que está ahí presente en su obra, eh, que por lo mismo tuvo algunas dificultades al principio para ser recibida con el éxito que posteriormente tendría, pero que lo iba a tener no por estos elementos donde esta persona analiza el modo de ser de la mujer convencional, encerrada entre ciertas convenciones con mucha ironía. Estos personajes son Marilyn Monroe y Jane Austen. Como de costumbre no voy a entrar en muchos detalles acerca de la biografía de estas personas, porque ustedes pueden hacer eso si les interesa en Wikipedia. Yo revisé, son muy completos los artículos que hay sobre ambas personas. Voy a simplemente mencionar un par de cosas mínimas. Uno, Marilyn, en realidad se llamaba Norma Jane Mortenson. Marilyn Monroe, un hombre de fantasía, un hombre cinematográfico. Nació en 1926 y murió en 1962, como ustedes saben, se supone. La causa oficial de muerte es el exceso de barbitúricos. Hay teorías conspirativas de que habría sido liquidada por agentes del servicio secreto americano para acallarla, porque había sido amante del presidente de Estados Unidos, en esa época John Fitzgerald Kennedy, del hermano del presidente de Estados Unidos, Bobby Kennedy, y de otras personas, pero sobre todo, según la teoría conspirativa, Marilyn Monroe se estaba empezando a desestabilizar, estaba empezando a hacer muy notoria y pública la relación que alguna vez tuvo con Kennedy, que tuvo relación con cualquier cantidad de mujeres, dicho sea de paso. Recuerden ustedes, estas escenas las pueden ver, están en YouTube, en alguna parte las pueden encontrar, cuando Marilyn Monroe, un día en que el presidente cumple no sé cuántos años, hay un espectáculo, una ceremonia en algún lugar y llega Marilyn Monroe absolutamente curada, tambaleándose a cantar esa Happy Birthday to you, Mr. President, una cosa así. Entonces había temor de que quizás que otras cosas iba a hacer y la habrían liquidado. Esa es la teoría conspirativa. Y la teoría oficial es que simplemente tomó muchos barbitúricos. Esto ocurrió en 1962. Y en cuanto a Jane Austen, esta dama británica nació en 1775 y murió en 1817. Estamos hablando entonces de personas que están muy alejadas en todo sentido, en el tiempo, en el espacio, en las vidas, en las carreras, pero en fin. Jane Austen escribió varias novelas, las más famosas, las más conocidas, las más populares han sido llevadas al cine y es probable que usted haya visto ambas. Una es Pride and Prejudice, que es este. Ya vamos a hablar un poquito de este. Y la otra es Sense and Sensibility, sensatez y sensibilidad. Sense, sentido común, sensatez, digamos. ¿Por qué digo que son en cierta forma representativas? Una de la femineidad, feme o femineidad, y la otra del feminismo. Partamos con Marilyn Monroe. Si ustedes han visto, aunque sea una película de Marilyn Monroe, hizo bastantes, se habrán dado cuenta que en todas ellas más o menos hace el mismo papel de la chica absolutamente voluptuosa y atractiva físicamente, tenía un cuerpo espectacular, eso no cabe duda, y media tonta, ingenua. Y con ella se construyó o se reafirmó el viejo mito, la vieja leyenda de la rubia linda pero estúpida.
Y ese era el papel que ella representaba todo el tiempo. Un papel que, como le ocurre a actores y actrices en otros roles, con otros antecedentes, pero suele ocurrirle a muchos actores que quedan encerrados en un momento dado con un papel, con una manera de representar un personaje, y luego es lo que le piden los estudios, es lo que vende. Los estudios hollywoodenses son descarada, desnuda y abiertamente un negocio. La cosa es cuánto entra en las cajas. Marilyn Monroe, entonces, estupenda como era, atractiva, simpática, muy simpática, queda aprisionada dentro del papel de la rubia estúpida. Pero resulta, o sea, antes de entrar al pero resulta, y digamos que ese estereotipo, la rubia estúpida, es una variante de un estereotipo muy antiguo, y que se aplica no solo a las rubias, sino que a las morenas, a las colorinas, a las castañas, y es el estereotipo de que las mujeres son simplemente objetos de atracción erótica, útiles en las labores de domésticas y nada más. Así ha sido a lo largo de toda la historia humana, salvo excepciones, qué sé yo, la esposa, la mujer del emperador o del rey, que podían tener más espacios de libertad y que incluso llegaban a intervenir en política y a ser autores de intriga y en algunos casos ser el cerebro tras del trono. Pero en promedio, y no solo en promedio, sino que el 99,999999 de las mujeres de todos los tiempos, hasta muy recientemente, en la historia humana, estaban encerrados en ese, ¿cómo llamarlo?, en esa prisión. La mujer tenía que ser un objeto sexualmente atractivo y útil en la casa. Y sigue siendo así, vista así, en algunas culturas, como el Islam. En el Islam, la mujer es una persona que básicamente está para atender a su marido y a los hijos hasta cierta edad. Y no puede mostrar sus gracias a los demás. Ustedes han visto en la República Árabe Unida lo difícil que es para las mujeres desempeñar cualquier oficio, cualquier actividad que no sea estar en su casa cuidando a los chicos. Y en algunos casos más extremos tienen que andar tapadas completamente. Y esa visión de la mujer como un niño subdesarrollado mentalmente y que tiene esta utilidad práctica en la casa y también sirve en la cama, es muy antigua. Y a eso se le ha llamado la femineidad. Y es un cliché que sigue funcionando a todo nivel hasta el día de hoy. En la publicidad, por ejemplo. La publicidad siempre, o casi siempre, la mujer que aparece es preciosa, lo cual no corresponde, digamos, al promedio. En general, ni hombres ni mujeres en promedio son preciosos. Es preciosa, está pintada, estupenda, hasta cuando está con pijama, y está promoviendo productos que tienen que ver con el hogar, que supuestamente ella es quien me los maneja, hasta el día de hoy. Pero ocurre, y esta es un poco la tragedia, si ustedes quieren, aunque uno no puede saber cómo lo vivía la propia Marilyn, porque Marilyn Monroe era una mujer bien inteligente. En términos generales yo les voy a decir lo siguiente: no puede haber un actor o una actriz, ya sea de cine, de teatro, de televisión, que sea estúpida o estúpido. Es imposible, porque el trabajo de representar un personaje, de entender más o menos cómo funciona cada tipo de personaje, de desarrollarlo en el proceso de la obra que está, la película, lo que sea. Incluso la tarea, si ustedes quieren, mecánica de memorizar parlamento y la memoria es una función del intelecto, no es algo ajeno, en paralelo, distinto. Todo eso requiere inteligencia. Pero existe este cliché, en general para los actores y actrices, a veces de que son ahí nomás, y sobre todo si son mujeres bellas. Una rubia bella tiene que ser estúpida. Ese es el cliché que predominaba completamente en la época en que le tocó trabajar en el cine a Marilyn Monroe y vivir. Fíjense que no solamente uno puede deducir por la naturaleza de su oficio que no podía ser tonta, para nada, sino que resulta que
tenía una biblioteca, era una ávida lectora. Marilyn Monroe, para información de ustedes, la biblioteca de Marilyn Monroe contaba con, es lo que se descubrió luego de su muerte, 430 libros, o sea, por lo menos 10 veces o 20 veces más de lo que suele ser común, y a veces mucho más de lo que suele ser común en cualquier casa, ¿no? 430 libros, y entre los autores, no los voy a nombrar todos los libros, título, libro por libro, pero entre los autores de las obras que tenía en su biblioteca, Marilyn Monroe, se encuentran Albert Camus, Alejandro Dumas, Eric Fromm, Scott Fitzgerald, James Joyce, Jack Kerouac, el de On the Way, siempre se me olvida el nombre de Jack Kerouac, Thomas Mann y un montón de otros tipos, digamos, de primer nivel. Tal vez dirán ustedes, nunca leyó nada, porque yo creo que entrar en ese tipo de porfía de que no podía la Marilyn haber leído todos esos libros o parte de esos libros es precisamente estar aceptando el cliché. Probablemente no leyó los 430 libros de su biblioteca, no hay nadie que haya leído, sobre todo si es una biblioteca grande, todos los libros de su biblioteca. Siempre hay libros que se van quedando atrás, libros que uno no alcanzó a leer pero que están ordenados en la biblioteca, libros que se dejaron para después, a todos nos pasa. Y hay un porcentaje de libros, por lo menos el 10-20% en un momento dado, que son libros que no se han leído, así como hay un porcentaje de libros que se han leído varias veces. No sé cuántos libros de estos 430 que se encontraron en su biblioteca los leyó, pero poniéndonos así muy en la negativa, por lo menos leyó la mitad. Estamos hablando de una mujer que leía. Hay fotos de ella leyendo en los estudios, mientras entre una escena y otra, ustedes saben, la filmación de una película es una lata insufrible, la persona filma una escena y luego mientras se cambian las cosas y se organizan las nuevas escenas, ahí están sentados. Humphrey Bogart solía jugar ajedrez con un director y Marilyn Monroe está leyendo. O sea, era una mujer inteligente que le tocó este destino de tener que no solo ser, aparentemente, sino que representar el papel de la rubia tonta. Y es cuestión de imaginarse cuántas millones y millones y millones de mujeres, más listas que su marido, o que su pareja, que su amante, que sus hijos, no tuvieron que esconder o controlar, disminuir la emanación, la manifestación de su inteligencia para no sufrir algún tipo de hostilidad. Y esto es así por razones profundas, misteriosas, algunas de ellas, pero me imagino que por lo menos una de las razones por las cuales a lo largo de casi toda la historia humana los hombres han tendido a contener a las mujeres en un espacio muy reducido y mirarlas a huevo, al punto que muchos teólogos de la iglesia en un momento dado consideraban que las mujeres carecían de alma. Las mujeres eran vistas como personas que no tenían, digamos, las capacidades, la nobleza de espíritu para ser parte del sacerdocio. Hasta el día de hoy en la religión católica no hay curas mujeres. Imagínense ustedes la cantidad de mujeres que han sufrido eso, que han tenido que amoldarse en ese papel. Y de esas mujeres que se amoldaron a ese papel, muchas, resignadas a no poder escapar de eso, lo usaron. Y si ustedes ven algunas películas de Marilyn Monroe, se nota eso, es decir, ahí aparece en primera instancia la rubia preciosa y amorosa, buena onda, pero que al final maneja las cosas, maneja sus habilidades de una forma tal que sale con la suya. Y muchas mujeres a lo largo de la historia, mujeres brillantes, tenían que disimular su brillantez y tratar de sacarle partido representando de alguna manera su rol, y tratando de maneras indirectas, por medio de la intriga muchas veces, por medio de las conspiraciones, digamos así, salir con la suya. Si ustedes leen Las Mil y Una Noches, libro escrito en una sociedad islámica para musulmanes, o sea, un libro donde las mujeres están absolutamente encerradas en ese concepto, van a ver varias de estas historias, que entre paréntesis son bastante más porno de lo que ustedes pueden leer en las traducciones normales. Hay que leer la traducción que hizo Richard Burton. Ahí van a ver muchas veces cómo las mujeres encerradas, incluso físicamente en un harem, se las arreglan para salir con la suya
a punta de astucia e inteligencia. El caso de Jane Austen ahora, nacida como dije en 1775 y 1817, es distinto, pero antes de verlo y examinar qué es lo que hace que ella sea representativa, representante no de la feminidad propiamente tal, sino que del feminismo, déjenme recordarles que este programa los sábados, entre otras cosas, lo apoya el Club Explora. El Club Explora, que ustedes están viendo los datos a mi izquierda, eudoravinos.cl, es un club para exquisitos del vino. Usted se hace socio pagando una OF mensual y todos los meses, una vez al mes, va a recibir 2 bolsitas con un vino de primera categoría. Este es el Pura Fe, que ya se lo voy a mostrar. Lo que pasa es que las demás botellas me las tomé. Perdón. Hay que pedir perdón, hay que pedir mucho perdón en estos tiempos, ¿no es cierto? Por si acaso, por último. Bueno, el Pura Fe, pero podría llamarse, que como sea, te recibe 2. Los 2 no son iguales, no son 2 Pura Fe en este caso, sino que es el Pura Fe y otro vino. El factor común es que son siempre excelentes. El Club Explora fue creado por enólogas, a propósito de mujeres brillantes, estupendas enólogas que han estado en eventos internacionales. Son vinos exquisitos. Y el mes siguiente, si usted se inscribe para todos los meses, va a recibir otras 2 botellas distintas a las anteriores y así sucesivamente. Y así usted se va a dar el gusto de probar vinos distintos todos los meses. Usted seguro, si le gusta el vino tinto, tiene un vino de cabecera, como todos. Pero de vez en cuando a todos nos gusta también probar un vino diferente. Bueno, sí, pues no un chestiritones. Y estos son todos vinos de primera calidad, Así es que hágase socio o puede también hacer un regalo, una gift card, por lo menos para que un mes una persona reciba estas 2 botellas, o puede inscribirla por 2 meses, por 3 meses, usted verá lo que quiera regalar. Y el otro auspiciador es un auspiciador de toda la semana, ustedes ya lo conocen, la caja esta con el tablero, con las piezas y con el código para que el regalado, al que le regalen esta caja o al que se la compra para uno, con ese código abre todos los servicios de espacioajedrez.com, muchos servicios, para aprender a jugar mejor ajedrez, para entretenerse, para ver partidas, para ver entrevistas a maestros, montones de cosas en el sitio de Pablo Tolosa y cada día le agrega nuevos servicios. No voy a repetir el argumento que doy siempre de que este es el mejor regalo para los niños y las niñas. Cuando digo niños me refiero a los 2 sexos, por favor. Soy padre de 3 hijas, así que yo no tengo problemas con eso. No, y mis hijas son todas clever. Mucho más que yo. Así es que una niñita no tiene para qué estar porque es niñita recibiendo una muñeca o un juego de té de plástico para que le sirva a la amiguita. Regálele un ajedrez. Hágala desarrollar su mate ya, como a los niños, igual. Sí, la inteligencia no tiene que ver con el sexo. Haga que ella o él desarrollen su juicio, su capacidad de concentración, de memoria, de análisis, el control mental, no hacer cosas al lote, pensar bien lo que se hace, yo hago esto, él me hace esto. Todo eso lo produce el ajedrez. Da lo mismo si uno termina siendo un gran jugador, un mediano jugador, da lo mismo, es el ejercicio. Cuando usted va al gimnasio, supongo que no pretende salir de ahí convertido en un atleta olímpico. Lo hace porque va a estar mejor. Lo mismo pasa con el ajedrez. Y continúo, estimados amigos. Les decía de Jane Austen, que nació en 1775 y 1817, escribió varias novelas. Los más conocidos son los que ya le dije, Pride and Prejudice y Sense and Sensibility. Y digo que ella de cierta forma, sin haberlo declarado, sin pertenecer a un abierto grupo feminista, ni mucho menos, quizás sin pensarse a sí misma ella como tal, se condujo, actuó y escribió como una persona completamente ajena a las convenciones sobre las mujeres de su época, que también estaban encerradas en el hogar y todo lo demás. Y de hecho, en las novelas, ustedes si vieron probablemente la película, excelente película, Pride and Prejudice, con esa mujer tan bonita, la Keira Knightley, recordarán que la madre de las hermanas, este lote de niñas, de lo único que está preocupado es de casarlas con alguien. Y esa es la realidad de esa época. Si una niña de un nivel medio para arriba no encontraba partido,
¿Qué podía hacer? ¿A qué se podía dedicar? A nada. A estar eventualmente, si ya no tenía partido y se quedaba así solterona, iba a terminar de allegada de algún familiar que sí se hubiera casado, la eterna tía, la dama de compañía. Un papel bien lamentable, pasivo. Pero resulta que Jane Austen no se casó y escribió estos libros que, con mucha ironía a veces con poca ironía, o más bien dicho, mucha ironía, pero muy poco visible, muy velada, describe este mundo, especialmente este mundo rural, como el de la película que ustedes vieron, donde están por un lado las personas con alguna mayor o menor capacidad económica, y está la familia ahí nomás, que está tratando de casar a sus hijas, y hay críticas veladas y observaciones muy realistas de ese mundo de los landlords, los dueños de la tierra, y este mundo de las niñas, a las cuales hay que casar como sea. Y si ustedes leen la novela, van a notar mucho más que en la película lo que les estoy diciendo, y de hecho, y como prueba de ello, les leo las primeras líneas con que empieza. Ahí está toda la visión de... Dice, capítulo 1, es una verdad universalmente reconocida que un soltero en posesión de una buena fortuna debe estar en busca de una esposa. Aunque poco se sepa de los sentimientos o de los puntos de vista de ese hombre, que quizás está entrando por primera vez, está llegando por primera vez a un barrio, a un lugar, como ocurre en Pride and Prejudice, la verdad es tan definitiva y está tan fijada en la mente de las familias de los alrededores, que ese personaje que viene llegando, ese hombre rico, es considerado como la propiedad legítima de alguna o de otra de las hijas de la familia en cuestión. Como saben, Pride and Prejudice gira alrededor de esta relación que uno sabe del primer segundo que va a haber entre este tipo muy platú y esta niña, la más lista de todo el lote de las hermanas. No sé si recuerdan la película, cuando están en el salón bailando y entra este señor muy serio, acompañado de su amigo el rubio más ingenuo, que se casaría con una de las hermanas y otra persona más, y avanzan y van avanzando entre las filas de los que están asistiendo al baile, y en un momento dado este señor, no me acuerdo el nombre del personaje, ve a la Elizabeth, que es representada por la Keira Knightley, y hay ese estremecimiento de ambos que hace suponer a todo el público, aunque no haya leído la novela, que ahí hay una fuerte carga electromagnética, digamos, erótica, romántica o lo que sea, y que tarde o temprano esa cuestión se va a tener que desarrollar como efectivamente ocurre. Ahora, precisamente porque Jane Austen no escribió el tipo de novelones sentimentalones ya al cubo que se escribían antes de ella, a mediados del siglo XVIII, porque se escribió muchas novelas de ese tipo, no tuvo tanto éxito al principio. Eso es lo que sucede siempre con un escritor, con un autor que escapa a las convenciones de su época. El que escribe, el que pinta, el que compone, el que esculpe dentro de las convenciones de su época, le dan el gusto a la gente que está en sintonía con las convenciones de su época y es inmediatamente exitoso. Eso es una ley inflexible. Casi muy raras veces una persona que hace algo más que lo normal recibe éxito, a veces más que nada porque alguien lo convirtió en vaca sagrada y nadie se atreve a decir que no le gusta. Pero Jane Austen no estaba dentro de esa convención. Su realismo, su ironía media escondida, la puso... No vamos a decir que no vendió nada, pero sus ventas eran hasta por ahí. Nunca fue un bestseller en su época. Tuvieron que pasar montones de años para que los críticos se dignaran a empezar a considerarla. El primero fue un crítico francés que la descharchetó en 2 líneas. Es penca, no, es aburrida. No es aburrida, ¿eh?
Pero al final empezó a convertirse en la gran figura literaria británica del siglo XVIII y XIX, parte del XIX, y ahora es objeto, bueno, ustedes ven, hacen películas, todavía se publican sus libros. Aquí está, esta es una edición no del siglo XVIII, es de ahora. Se escriben ensayos doctorales, ¿no es cierto? Los que estudian literatura ahora se dignan a hacer ensayos sobre ella, estudios, tesis de grado. O sea, se consagró, pero se consagró post-mortem. Alguien decía por ahí que estos éxitos post-mortem es como oler el humo del asado que uno nunca va a comer. Si es que uno lo huele, si es que uno cree que está oliendo el asado. Bueno, Jane Austen no fue la única mujer del siglo XIX, porque ella muere tempranamente, el siglo XIX, ¿no? De 1817. Después de ella aparecieron varias escritoras más, y con esto les quiero contar de que el escribir fue una de las pocas salidas que tenían disponibles las mujeres en esos periodos. Una de las pocas salidas. Pero en Inglaterra, por ejemplo, fue necesario que llegara la Primera Guerra Mundial para que se empezara a ver una cantidad importante de mujeres en la fábrica, porque era necesario, los hombres estaban en el frente. Las mujeres de clases más bajas, más humildes, podían entrar a la fábrica, aunque no habían tantas, o podían entrar al servicio doméstico. Una gran cantidad de mujeres eran empleadas domésticas en las casas de clase media alta para arriba. Ustedes también habrán visto N películas, qué sé yo, que se remontan ya incluso entrando al siglo XX, donde un ricachón, de estos que viven en esos estupendos palacios, con una campiña alrededor maravillosa, y que tienen una servidumbre enorme. Ustedes habrán visto una vieja serie inglesa, creo que Upstairs, Downstairs, o sea, las intrigas y la vida y las relaciones entre los personajes, los señores de la casa, y las intrigas y las vidas downstairs de los cocineros, las empleadas, las mucamas, todo, o sea. O The Remains of the Day, donde aparece el caníbal, este actor Hopkins, haciendo del tipo que maneja a esa gente y encerrado en su rol para siempre jamás. Había muy pocas salidas para las mujeres, muy pocas. Y cada vez que una postura feminista abierta se planteaba, terminaba muy mal. O sea, el feminismo como movimiento ha tenido 2 o 3 partidas que no falsas, digámoslo así. Hubo una, no tengo el nombre aquí en este momento, a ver si me acuerdo en unos segundos más, en el medio de la confusión, del revoltijo y de la ruptura de las convenciones, las normas que produjo la Revolución Francesa. Hubo varias mujeres que dieron la nota alta, que quisieron participar más en política, pero las reprimieron a la primera oportunidad. Ya avanzado el siglo XX en Estados Unidos, y creo que esto lo he contado, las cientos de miles o millones de mujeres que entraron a las fábricas a producir el armamento con el cual, fabricado masivamente Estados Unidos, desequilibró la balanza. Todas esas mujeres, una vez que terminó la guerra y volvieron los hombres, fue desmovilizado el ejército, las echaron para la casa de un paraguaso. No importa si habían sido excelentes trabajadoras, montando motores de aviación, apretando tuerca y haciendo miles de cosas complejas, armando munición, una tarea bien peligrosa cuando se está poniendo los fusibles, ¿no? Y todas esas cosas. Las mandaron de vuelta retobadas para la casa. Y ustedes pueden ver en el cine americano en los años 50 y 60 que todavía se cultiva, y ahí aparece, ahí está la Marilyn Monroe haciendo el papel de la mujer que tiene que estar adentro de su casa, y ojalá como agregado sea estupenda, de manera tal que cuando llega el marido de vuelta a la oficina, uno lo vi en 1000 películas de eso, la mujer está estupenda, maquillada para él y esperándolo con los martini, porque por Dios que son buenos para los cócteles los gringos. Ustedes quizás han visto esta serial sobre la publicidad, ¿no? Mad Men, Los Hombres Locos, creo que se llama Mad Men. Ahí ustedes también pueden aquilatar un poco esto, aunque ya hay mujeres trabajando en las oficinas, por supuesto, en trabajos de oficina,
pero la relación también es la misma, es un objeto que de repente, además de la casa, puede hacer una teclear en la máquina de escribir, pero es un objeto. Y en cualquier momento pueden pasar cosas. Así es pues que ambas mujeres, Marilyn Monroe y Jane Austen, eran mujeres de talento. Una abiertamente escribiendo sus libros, la otra disfrazada tras el cliché de la mujer linda pero tonta. ¿Cómo habrá sido la experiencia de Marilyn Monroe teniendo que representar ese papel no solo frente a las cámaras, sino que frente a las camas también y frente en las reuniones sociales en todas partes? Debe haber sido agotador. Debe ser agotador tener que fingir todo el tiempo que uno no es más que la niña tonta. Ella, que leía a Eric Fromm, a Camus, a Scott Fitzgerald, incluso quizás a James Joyce. Y qué triste tiene que haber sido también para Jane Austen, escribiendo novelas bastante superiores a la de muchos, el tener que ser mirada así como una escritora, como dijo ese francés, que aburrida. ¿Por qué? Porque era mujer. Uno se explica entonces, por así decirlo, los resentimientos, la rabia, el sentimiento de injusticia, que es el que produce más resentimiento, acumulados por el género femenino a lo largo de milenios. Y ayuda a entender las exageraciones o distorsiones que yo mismo aquí he comentado, que a veces que se producen en todo movimiento cuando ya finalmente la cosa brota como una luz. Hay que tratar de verlo estas cosas con una perspectiva histórica, porque si no parecen un capricho gratuito de una señora. No quiero entrar en detalles de cómo eran consideradas en Europa, en Estados Unidos y en Chile, por lo que yo recuerdo, cabro, las mujeres que salían de su marco. ¿Para qué hablar de cómo eran consideradas las mujeres que tenían otros gustos sexuales? O sea, el desprecio, la hostilidad, el ataque, los castigos eran brutales. No voy a entrar en ese tema porque es muy brutal y muy violento. Pero en fin, cuando vean la próxima vez que vean una película de la Marilyn Monroe y vean a esta niña preciosa, simpática y que hace como la tontona, no olviden que es la misma mujer que tenía una biblioteca probablemente quizás más grande que la suya y que leía a todos estos personajes y a otros muchos que no he mencionado, y que tenía la inteligencia suficiente para representar ese papel, no siendo ella así necesariamente. Y piensan en Jane Austen cuando vean si ven de nuevo en alguna oportunidad, porque la película es tan buena que se puede ver varias veces, una de las mejores películas que he visto en términos de puesta en escena, movimiento de cámara, etc. Cuando vean Pride and Prejudice de nuevo, piensen en que la autora de esa obra tan excelente, tan descriptiva del mundo de la ruralidad británica en ese periodo, era mirada por los críticos, ni siquiera era mirada por los críticos, no la consideraron. Pasaron años, como digo, para la primera y mala crítica. La ningunearon, esa es la verdad. Ahora está muerta y no puede saber cómo ha cambiado la cosa, tanto en lo que respecta a su fama y su prestigio como escritora y lo que respecta a su género. Y eso sería todo, estimados amigos. Esta novela, que ustedes seguramente deben haber millones de traducciones en castellano, es muy entretenida, muy interesante porque, entre otras cosas, los personajes, como es propio en la literatura de ese siglo, hablan con una elegancia y una precisión que da gusto. Ojalá ahora uno no escucha eso del labio ni de las damas ni de los caballeros. El lenguaje hoy en día es bastante tosco, bastante primitivo, como que hemos ido para atrás, ¿no? Hay 2 o 3 palabras que sirven para decirlo todo. Acá son verdaderos discursos jurídicos los personajes. Bien, y eso sería todo, estimadas amigas y amigos. Espero que no olviden, la Marilyn Monroe no era lo que ustedes creen que era, y la Jane Austen era mucho más de lo que algunos creían en su época que era. Nos veremos el lunes. Muchas gracias.